buenas noches. Ante todo agradecer al Colegio de Arquitectos, al decano Moisés Castro y a Álvaro García Diego la invitación y el interés por traernos aquí a explicar este proyecto en Francia. No hablaré de normativa, intentaré explicar otras cosas y después podemos debatir y hablar e intercambiar visiones. Es un proyecto en Francia y por lo tanto hay muchas cosas que son diferentes a cómo lo hacemos por aquí y sobre todo creo que uno de los temas importantes es... Sí, acerco esto un poco. Uno de los temas importantes es buscar la manera de que la normativa se adapte a los proyectos y no que nosotros tengamos que adaptarnos a una normativa, ¿no? O cómo la normativa y el proyecto pueden ir en paralelo para ir sumando y que la innovación en cada uno de los elementos se pueda incorporar rápidamente a la normativa, ¿no? Nosotros somos Archicubic, ya hace casi 30 años que empezamos haciendo como todos los arquitectos, ¿no? Bueno, no todos, pero muchos, ¿no? La cocina, el baño, el pisito de los amigos y poco a poco pues fuimos haciendo la casita y buscando los proyectos que nos interesaban y dónde les interesase lo que hacíamos nosotros, ¿no? Para empezar, cuando terminamos la carrera, dices, bueno, terminas la carrera, tienes que empezar, ¿no? ¿Y cómo empiezas? Y una de las cosas que teníamos claro es que queríamos empezar trabajando con amigos y con amigos no arquitectos. Es decir, queríamos crear un ecosistema, queremos trabajar al lado de profesionales que nos aportaran y que podamos aportar también conocimientos diversos y enriquecernos para tirar y crecer, ¿no? como arquitectos y urbanistas, y creamos este ecosistema, Cubic Lab, en Barcelona ya en 1994, cuando no se hablaba de coworking, cuando no se hablaba de nada de esto, pues fue uno de los primeros que se creó en Barcelona. Son más de 1000 metros cuadrados donde se compartimos espacios que se van transformando continuamente con otros profesionales de ámbitos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Esto nos permitió desde el principio entender que teníamos que trabajar en ecosistema, crear nuestro propio ecosistema de profesionales que entendieran la arquitectura y el urbanismo, la manera de trabajar la ciudad de la misma manera que nosotros y que podían aportar perspectivas muy diferentes, conocimientos e innovaciones diferentes y casi nosotros convertirnos como en conectores, como sinapsis de estos conocimientos para incorporarlos en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? En este sentido, siempre hablamos de la escala, ¿no? Escala 1:10, 1:100, y trabajamos como en líneas, ¿no? Y para nosotros la escala con la que queríamos trabajar es la escala 1 corazón, ¿no? La escala de lo vivo, la escala de las personas, la escala de las plantas, la escala de los animales, la escala a entender a quién tenemos que servir, ¿no? Y no es hacer dibujos o construir pilares y forjados, sino fachadas muy bonitas, sino saber que ahí tiene que vivir gente, trabajar gente, que el ecosistema es algo complejo y a él tenemos que servir, ¿no? Y para eso entendemos que nos tenemos que anticipar, tenemos que dialogar muchísimo y que la innovación es básica en cada uno de estos elementos y que al final es osar, ¿no? Atrevernos a ir muchísimo más allá de lo que pensamos, de lo que nos han enseñado, lo que nos dicen que se tiene que hacer, porque tal como vamos en el mundo creo que tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y por lo tanto osar creemos que es una de las cosas más importantes. Hacia pensar las cosas de una manera diferente, ¿no? Del yo, al nosotras, vosotros, ellas. Hemos vivido unas décadas donde los arquitectos urbanistas eran estrellas y creo que tenemos que pensar y trabajar de una manera diferente, ¿no? Y para eso también entender que hasta hace poco el urbanismo y la arquitectura tenía que servir a la sociedad, ¿no? Pero que en estos momentos ya tenemos que ir más allá, ¿no?
y que es una responsabilidad ya a nivel planetario nuestro trabajo, ¿no? Y que, por lo tanto, cada una de nuestras acciones forma parte de esta visión sistémica para conseguir acelerar la transición ecológica, social, energética, económica, absolutamente imprescindible, ¿no? Y para eso la naturaleza tenemos que empezar a entenderla como una infraestructura misma. La ciudad la tenemos que trabajar encima de la ciudad, no podemos extendernos más, entender cómo funciona y aprovechar lo que hay, ¿no? Y entender en cada una de nuestras acciones el vector tiempo. Es decir, no podemos hacer una cosa y esta cosa tiene la capacidad de poderse adaptar a un futuro que es obsoleto ya cuando empieza, ¿no? El presente es obsoleto porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y por lo tanto, cada una de las acciones que hacemos y que tomamos tiene que tener este vector tiempo dentro de sus premisas importantes, ¿no? Entender que la inteligencia colectiva, la cocreación, es lo más potente que tenemos, ¿no? El sumar, el multiplicar, intentar evitar al máximo restar, ¿no? Que cada una de las acciones, y para eso también está el ecosistema, pero también está cómo entendemos la sociedad, cómo trabajamos con ella y con ella para sumar en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Los paisajes cíclicos, a las últimas conferencias les poníamos paisajes cíclicos, porque el proyecto de la Agrociudad Gagarin-Trujillo prácticamente se puede explicar de todos los ciclos, ¿no? El ciclo del tiempo, de la vida, del aire, de la energía, de las estaciones, de los materiales, de los residuos, del agua, de la economía. Si entendemos los ciclos estos, entendemos cómo hacer ciudad también, ¿no? Qué cosas son importantes y que tenemos que cuidar en el momento de hacer un proyecto, ¿no? He traído, sobre todo, y con el tiempo, hablaré básicamente de este proyecto, de la Agrociudad Gagarin-Trujillo. Después, si hay preguntas, he traído algunos otros proyectos urbanos, que es un poco la temática que teníamos hoy. Y si hay alguna pregunta o algún tema, pues sacaremos algún otro proyecto, pero básicamente hablaré de este proyecto, que es bastante complejo, hay muchísimas cosas para explicar y prácticamente la hora la invertiremos en este proyecto, ¿no? Esta agrociudad tiene este ecosistema, ¿no? Este ecosistema básico, ¿no? de urbanistas, de paisajistas, ingenieros acústicos, hídricos, ingenieros generalistas a nivel de sostenibilidad, todos los departamentos, estamentos públicos, institutos de investigación sobre agricultura, alimentación, medio ambiente, escuelas de ingeniería sobre agricultura. Hay agricultores urbanos que han participado, temas o especialistas o plataformas de reuso, promotores, constructores y arquitectos están ahí, sociólogo, Billy Britt, con el que trabajamos en muchísimos proyectos, también es una pieza muy importante de este ecosistema. El proyecto tiene unas 12 hectáreas, está en el centro. Esto es París, esto es el límite, aquí es el límite de París, aquí hay la Biblioteca Nacional y está justo, bueno, es frontera de París, ¿no? Y en el centro de la ciudad de Ivry. Normalmente París, estas grandes ciudades, lo que hacía es que todo lo que no querían, pero que necesitaban, ¿no? Lo ponían en las ciudades de alrededor, ¿no? De manera que eran como casi a veces los vertederos de la propia ciudad, ¿no? Estas ciudades pues, se han ido revelando, se han convertido casi en como la propia ciudad de París expulsa a sus habitantes de ella, pues intentan llegar o la primera corona es uno de los sitios donde quieren ir los parisinos, pero también estas ciudades pues, han aprendido a protegerse, a entender que ellos pueden crear ciudad y que pueden ser modelo, ¿no? Y en este sentido, la ciudad de Ivry, con la que hemos trabajado ya durante muchos años en diferentes proyectos, pues es un ejemplo, ¿no? de que tanto con su arquitectura como en su urbanismo de ir un poco, siempre un poco más allá.
El proyecto está al lado del ayuntamiento, que está aquí, son estas 12 hectáreas. Tiene las cités, que son estos grandes edificios de viviendas sociales, la Gagarin y la Trujillo, y una copropiedad que de momento se mantiene, que es una copropiedad privada, que se rehabilitaría hasta. Hay escuelas, aquí hay una escuela, aquí hay otra escuela, y el objeto del proyecto es... Y después hay campos abandonados que eran antiguos, donde se cultivaban las flores de los hospitales de París, ¿no? Es un barrio, una zona realmente que en su momento era problemática. Este edificio, el Gagarin, tenía problemas de amianto y por lo tanto no había otra solución que derribarlo, y en cambio otros como estos se rehabilitan, ¿no? El objeto es hacer un barrio realmente en esta zona, que está al lado justo de las vías del tren, y aquí se ha construido ahora recientemente una estación de tren regional. Es un barrio una ciudad donde hay muchísimos huertos y parques que están aquí los podéis ver al lado del Sena, que lo podemos bajar aquí, ¿no? Por lo tanto, hay como esta topografía donde nosotros nos encontramos como en medio, y que la voluntad un poco es de atar, ¿no?, esta ciudad en esta dirección, ¿no?, de la parte más alta a la parte del río, ¿no?, de romper un poco la visión de estos edificios enormes, masivos, que eran grandes barreras, y buscar un poco un urbanismo que nosotros y casi nos lo han puesto puntillista, ¿no?, donde consigues como una grandísima densidad, pero al mismo tiempo la capacidad de tener siempre visuales permite pues tener una percepción mucho menor de la densidad que realmente tenemos, ¿no? Para poner un poco en contexto como el proceso, esto es un proyecto que empezó el 2005. El 2005 el ayuntamiento empezó a reflexionar sobre qué tenía que hacer en esta zona. El 2015 se presentó un primer dossier hecho por otros urbanistas que se descartó, y el 2016 nosotros ganamos un concurso para realizar este proyecto urbano basado en la cocreación y en la economía circular y en la ciudad productiva. O sea, los tres ejes que nosotros valoramos en el concurso para poderlo ganar, ¿no? En el 2019 se ha empezado la deconstrucción de este gran edificio, y en estos momentos estamos ya entrando proyectos básicos dentro de los primeros lotes. Se están comercializando y están empezando a entrar los proyectos, ¿no? El ADN del proyecto se basa primero en un urbanismo de código abierto, de co-construcción con los habitantes a través de un sistema, de una metodología de entrevistas tú a tú, que explicaré después, la economía circular, la desestandarización de la construcción y el reempleo, reuso de materiales, la ciudad productiva. Tenemos como más de 2,6 hectáreas de agricultura urbana profesional dentro del proyecto, el urbanismo transitorio, es decir, qué pasa desde ahora hasta que empezamos a construir. Pasan muchísimos años y por lo tanto esto forma parte de la creación de ciudad y de la creación de la memoria de lo que había y lo que habrá, y entender el vivo, es decir, lo verde, el paisaje como una infraestructura. El primer paso es hablar con los habitantes. Es decir, nosotros tenemos el despacho en Barcelona, trabajamos muchísimo en Francia, conocemos mucho Ivry, pero lo que queremos es conocer lo que pasa, lo que piensan, lo que desean, lo que creen los habitantes, y no solamente los habitantes, sino todas las asociaciones, todos los políticos,
etcétera, etcétera, los empresarios, absolutamente, promotores, arquitectos, etcétera, etcétera, de la ciudad, ¿no? Y para eso utilizamos una metodología junto con un sociólogo, trabajamos conjuntamente, que está reconocida en un libro de la UNESCO. En estas entrevistas, donde podemos ver pues esto, desde cargos políticos, asociaciones, galerías de arte, etcétera, en temas de educación, startups, arquitectos, hablamos con ellos en diferentes modalidades, desde trabajos en grupo, en talleres donde desarrollamos la manera de intentar buscar que cada una de las personas nos dé el máximo de información, hasta entrevistas individuales a las personas que dentro de la ciudad son los elementos o las personas que quizás nos pueden aportar más información, ¿no? También hay maneras de trabajar. Nosotros hemos trabajado aquí con la Ville Plus, que es un sistema de talleres a través de Lego que están conectados a ordenadores, de manera que los propios habitantes pueden ir construyendo la ciudad y se dan cuenta de la densidad con la que tenemos que trabajar. Es decir, les decimos, en esta parte de la ciudad, este plano sobre esta base, nosotros tenemos que conseguir esta densidad, a ver cómo buscáis la manera de hacerlo, ¿no? Esto crea un debate, crea una serie de preguntas, respuestas y reflexiones que hace que la gente poco a poco se vayan apropiando del proyecto, se sientan partícipes. Nosotros recogemos muchísima información para después poder proyectar y ir a todos estos deseos, estas voluntades, estos conocimientos que tenemos de la gente del sitio, se puedan ir plasmando dentro del plano, ¿no? En ello también hay pues, las baladas urbanas, que son paseos urbanos con la gente, donde paseamos con ellos y ellos, cada uno nos va explicando de alguna manera pues, lo que cree importante, lo que no, su experiencia, aquel árbol es importante por eso, aquí hay una placa que no sé qué, etcétera, etcétera. Por aquí nos gustaría pasar porque yo vengo con los niños y paso por aquí, y aquí es un sitio peligroso o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, naturalmente, a muchas visitas a muchas asociaciones o a empresas, por ejemplo, en este caso de agricultura urbana, que nos dan muchísima información para poder realizar el proyecto, ¿no? Esto nos genera muchísimos datos que intentamos procesar para poder realizar el proyecto, ¿no? Nos dicen, bueno, pues necesitamos restaurantes con terrazas. Algunas cosas pueden ser muy básicas, pero cosas que son muy básicas que no existen o que a ellos les preocupan y, por lo tanto, o que tenemos que construir una construcción respetuosa. Es decir, que tenemos que construir de manera diferente, o nada, unas mesas de ping-pong, o un paseo de salud, musculación, o un local asociativo para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? O palabras que para ellos son importantes y que de alguna manera tenemos que conseguir que se plasmen dentro del proyecto urbano, ¿no? A nivel por ejemplo, de la creación del espacio público, igualmente se hicieron talleres. En este caso fue en plena pandemia, pues se hacían talleres por videoconferencia, donde a través de programas la gente iba poniendo sus post-its digitales con sus opiniones y se iba plasmando un poco todas las opiniones de la gente, o cómo veían o cómo pensaban que tendría que ser o qué cosas necesitaban en este espacio público, ¿no? Esto nos dio unas conclusiones, ¿no? de que querían una plaza al lado del ayuntamiento como entrada a la ZAC, que es el planeamiento urbano, que al final, en relación al hospital Charles Foix, que está aquí al final y que hay unos bosques muy bonitos, pues también había una conexión, de manera que y que al lado de las vías del tren pues tendría que haber un colchón. Estas son conclusiones que se sacaron de todo este proceso, un proceso que no se termina, sino que se va continuamente haciendo reuniones con los vecinos, explicando la evolución del proyecto y las dinámicas
actuales del estado del proyecto, ¿no? La semana que viene tenemos reuniones de diferentes lotes, con los vecinos de esos lotes, donde explicamos el proyecto y ellos opinan y nos dicen, bueno, qué afectaciones tendrán y entonces cómo podemos intentar mejorar sus preocupaciones, ¿no? Esta sería como la visión de la plaza al lado del ayuntamiento y esta sería como un parque al final donde se llega ya al parque del hospital, ¿no? Un tema muy importante para nosotros es entender la memoria del sitio, es decir, hemos visto la memoria de la gente, pero después también necesitamos entender la memoria propia de cosas que muchas veces más tangibles o menos, ¿no? De entender dónde estamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues era una zona donde es decir, toda la zona de la agricultura que en un momento pasó a ser agricultura para las flores de los hospitales de París, y después también el edificio Gagarin, este gran edificio en forma de T, pues fue inaugurado por el propio Gagarin, que vino a plantar un árbol que está detecta dónde estaba el árbol. Entonces tuvimos la historia de que este árbol si era el originario o se llegó a morir y entonces ya es otro, etcétera, etcétera. Entender de dónde estamos trabajando, ¿no? Un poco entendíamos que estábamos trabajando en un territorio agrícola, productivo, ¿no? Y que nosotros teníamos que construir encima o teníamos que implantarnos encima de este territorio de la manera más respetuosa posible, pero entendiendo la densidad enorme que teníamos que meter, ¿no? La primera cosa era entender que este edificio, ¿vale? Que es el edificio Gagarin, es un edificio enorme del 61, más de 374 viviendas, de planta baja más 8 o 13, dependiendo del sitio, y que realmente está en el centro del proyecto. Lo que estaba predestinado a ser destruido, derribado, nosotros decidimos que no se derribaba, sino que se deconstruía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo el material, la manera de derribarlo de alguna manera cambia absolutamente, porque la idea es que todos los materiales se puedan entrar dentro de una economía circular, ¿no? Este fue el momento cuando empezó la deconstrucción de este edificio emblemático, y naturalmente ya no habitaba nadie dentro del edificio. Durante años se fue desalojando y todos los habitantes de este edificio fueron realojados dentro de la propia ciudad, y tendrán la posibilidad de retornar al barrio a medida que se vayan construyendo los edificios, ¿no? Esta deconstrucción es una de las más grandes que se ha hecho a nivel de volumen, pero se sacó absolutamente todo. Es decir, podemos decir que se sacaron 1.525 radiadores, 2.242 puertas, etcétera, etcétera. Cada uno de los materiales fue repertoriado y reusado de alguna manera dentro de las diferentes plataformas, ¿no? Han calculado los expertos en la deconstrucción que han trabajado con nosotros, que estamos alrededor de unas 30.000 toneladas, es decir, el equivalente a 3 Torre Eiffels, el volumen deconstruido de materiales en este edificio, ¿no? Esto significa menos emisiones de CO2, es decir, todos estos materiales, y se han generado muchísimas gravas que son gravas que no tenemos que utilizar, gravas naturales, ¿no? Aparte de menos residuos, ¿no? Ahí hemos trabajado en 2 plataformas diferentes. Una es NeoEco, donde todos los materiales, las gravas, tanto del hormigón como las piezas cerámicas y todo esto, se han reintroducido en el ciclo productivo a través de
de elementos para pavimentos, para cementos, etcétera, etcétera. Igualmente todos los zócalos serán de gaviones, y después todo lo que son productos, los radiadores, las ventanas, los buzones, las barandillas, se incorpora dentro de una plataforma que se llama Vacasia, donde ahí puedes comprar. Es decir, tú puedes comprar un radiador de Gagarin, y en estos momentos pues todos estos elementos están pues por toda Francia. Hay trocitos de Gagarin, ¿no? Aparte, ya como base, todos los zócalos de todo el barrio serán con gaviones de hormigón. Es decir, ya incorporamos una nueva estética, una estética diferente a la que podemos encontrar en otros barrios, donde todas las bases son de material de reuso de hormigón, ¿no? Al mismo tiempo, y dentro ya del urbanismo transitorio, en esta primera fase, este edificio, antes de construirlo, lo que se hizo es incorporar, bueno, a través de la galería propia de la ciudad, pues que artistas de la ciudad trabajaran sobre cada una de las viviendas, de manera que construyeron realmente una obra de arte colectiva, ¿no? En cada una de las habitaciones de las viviendas se convirtió en una obra de arte que tenía que durar un mes, y al final se alargó más de tres meses, ¿no? Al mismo tiempo también se ha hecho una película, Gagarin, que fue al Festival de Cannes, y que yo creo que hace 4 o 5 meses en España se pudo ver, que habla realmente de la historia, bueno, es una historia que pasa en este propio edificio. Toda esta memoria se conservará, y hay una propia sala, espacio del barrio, dentro del barrio, donde se va conservando toda esta memoria, aparte de los libros que se han hecho sobre este proyecto, ¿no? Dentro del urbanismo transitorio hay otra fase, que es la del vivero. En vez de, a medida que vayamos urbanizando, ir comprando los árboles, lo que hacemos es comprarlos todos ahora, de manera los plantamos, van creciendo, los incorporamos dentro de los espacios, en este caso de la huella de lo que era el edificio Gagarin, los apropiamos de los habitantes, es decir, que los habitantes apadrinan estos árboles, que los ven crecer, y a medida que el proyecto urbano va desarrollándose, estos árboles se van replantando en los puntos donde haya el plano de paisaje. De manera que nosotros ya en estos momentos tenemos los árboles que tenemos previstos para el final del proyecto. Estos árboles van creciendo, se van adaptando al sitio, van absorbiendo CO2, nos salen más baratos y la gente se los apropia. Al mismo tiempo, y hay una tercera fase, que es la construcción de un invernadero, que ahora está en concurso en diferentes arquitectos, donde será como una casa de la agricultura urbana y de los habitantes, que será hecha con todo de materiales también de reuso, ¿no? Lo que estamos al final es haciendo que de la Cité Gagarin, de este edificio, ¿no?, pasamos a otra manera de entender la ciudad, ¿no? De esta ciudad, estos edificios donde había tantísima gente tan densificada, pues cómo construimos otra ciudad diferente, ¿no? La base era de este plan director la agricultura, o sea, cómo metemos la agricultura dentro de las ciudades. Entendemos que las ciudades tienen que responsabilizarse de sus necesidades de alguna manera, y una parte de estas necesidades es comer, ¿no? Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar cómo nosotros podemos autoabastecernos alimentariamente. Es imposible, naturalmente,
Es decir, no llegamos con esto, pero sí que cambia de alguna manera la mentalidad y sirve para empezar a hacer pasos, ¿no? En este proyecto tenemos más de 26.000 metros cuadrados dedicados a la agricultura urbana profesional. Es decir, no estamos hablando de que los habitantes van a cultivar su trocito de huerto el fin de semana o cuando pueden, sino es agricultura urbana profesional. Esto significa pues, que las cooperativas se responsabilizan y están incorporadas dentro de entender que forman parte de una ciudad, de un barrio donde la agricultura urbana es el eje estructurador, que esto crea trabajo, que esto crea cohesión social, que se crea compost para el mismo sitio, que baja de emisiones, que crea una economía solidaria dentro del propio barrio, ¿no? Y que la agricultura también se tiene que repensar, es decir, qué elementos podemos nosotros cultivar dentro de una ciudad teniendo en cuenta pues, que no tenemos hectáreas para poder hacer un cultivo extensivo, que tenemos edificios que hacen sombra, etcétera, etcétera, y que el agricultor pues, tiene que ir de un sitio a otro, tiene que subir a las cubiertas por lo tanto, se tiene que investigar y para eso tenemos expertos para ver cuáles son los cultivos con los que podemos trabajar mejor para que sea rendible esta agricultura, teniendo en cuenta que, bueno, igual que la agricultura extensiva que tenemos en el campo está subvencionada, pues naturalmente una agricultura urbana también lo tiene que estar, o la única manera que esté, ¿no? Pero sí que hay elementos como la cultura de la espirulina, que son las algas, que son tipos de agriculturas que se pueden dar mucho mejor dentro de la ciudad, ¿no? Esto significa que las ciudades cambian, que la estética de la ciudad cambia, que la manera de vivir la ciudad cambia. Es decir, que esto es ciudad, de manera que la ciudad, pues tienes interiores de isla que no son parques con piscinas y pistas deportivas, sino que hay agricultura y a veces es preciosa, porque hay muchos tomates y están muy bonitos, y a veces pues no es tan preciosa. Y esto quiere decir que hay bichos, y que hay insectos, y que hay abejas, y que hay mosquitos, y que hay una manera de convivir con la naturaleza, que forma parte también de la infraestructura con lo que vivimos, que tenemos que asumirla. Y que por lo tanto la estética de esta ciudad y esta manera de vivir también es diferente, y los promotores y los arquitectos, pues cuando están empezando a trabajar ahí, tienen que entender, igual que los compradores cuando van y quieren vivir aquí o vendrán a vivir aquí, pues entenderán que viven en una ciudad también diferente, ¿no? El espacio público no es agricultura urbana. Es decir, el espacio público es espacio para los habitantes, la agricultura urbana se hace en el espacio privado. El espacio público, lo que recogemos es todas también las demandas de los habitantes a través de una avenida mucho más natural, sin circulaciones absolutamente, solo para la circulación de los peatones, una avenida más urbana y otra más cultivada, ¿no? Esta sería como la avenida como muchísimo más natural, donde realmente tú puedes cruzar todo el barrio sin cruzarse con ningún coche, y en cambio esta es la más urbana, con una parte al lado de las vías del tren, donde se puede cultivar, se puede hacer deporte, etcétera, etcétera. Esto significa al final que tenemos unos 35.000 metros cuadrados de espacio público, el 37% del proyecto en sí, ¿no? Y la mayoría son espacio público donde prácticamente no te cruzas con los coches. La relación entre el espacio público y el privado también es importante. Nosotros lo que hacemos es que la relación sea siempre con un jajá, es decir, con un desnivel, de manera que tú siempre no tienes unas vallas que te impiden la vista, sino que tú siempre tienes la vista por encima, y la protección se hace por el interior a través de la altura, y tienes una primera franja, que es una franja vegetal, ajardinada, que sirve para
para el ecosistema, es decir, para que los animales puedan también después polinizar al tema de la agricultura, y para tener una franja siempre controlada a nivel paisajístico, es decir, que a nivel paisajístico no tengas la agricultura con las épocas, hay épocas que no está nada bonita, pues siempre tienes estas franjas entre el público y el privado que es de control más paisajístico y sobre todo también de biodiversidad. A nivel de circulaciones, intentamos minimizar las circulaciones de coches, mutualizando los parkings y también pues, minoreando la velocidad de los coches, ¿no? Esto sería la huella Gagarin, es decir, el edificio que hemos visto, que hemos deconstruido, se convierte en espacio público. Y pues las zonas de coche y sobre todo las zonas de transición de las zonas peatonales. Esta aquí se me ha movido. Lo siento. Estamos hablando en total de 153.000 metros cuadrados de edificados, ¿no? De los cuales 95.000 son de viviendas, un 31% de estas viviendas son sociales. En estos momentos lo que hay actualmente el porcentaje es mucho más grande y lo que tenemos que es bajarlo a través de la redensificación de todo el proyecto. Tenemos temas de oficinas, comercio, equipamientos, con la escuela actual que se modifica y una escuela nueva, y después invernaderos también en las cubiertas. Este sería un poco, ¿no? un trocito del plano donde podéis ver la densidad enorme que tenemos, con edificios de planta baja más 12, más 13, más 16, pero otros más pequeños de planta baja más 2, 3, 4, y sobre todo siempre intentando buscar estas visuales lo más lejanas posibles para desdensificar a nivel visual, a nivel de percepción, la densidad que tenemos, ¿no? Y buscando siempre tener el máximo de superficie en el interior de islas para la agricultura urbana, tanto en interior de isla, en la tierra, en la propia tierra, como en las zonas donde tenemos aparcamiento, que entonces se cultiva encima. Las cubiertas, estás obligado como promotor, como arquitectos también, a que el 60% de las cubiertas estén destinadas a agricultura urbana. Es decir, tú tienes que demostrar que puedes cultivar en el 60% y el agricultor puede cultivar el 60% de la cubierta, ¿no? Aparte, los edificios, hay diferentes elementos que también tienen que estar incorporados. Una cuestión es la liquidez del inmueble, es decir, en plantas bajas hay unos locales comunitarios que sirven para la propia comunidad o para alquilar de manera temporal en el exterior, y por lo tanto aumentar la liquidez de la comunidad a través del alquiler de este espacio. La mutualización de los parkings, es decir, no cada edificio tiene su parking, sino que nosotros tenemos la superficie y el número de plazas que estamos obligados por normativa, pero estas plazas no tienen que estar obligadamente debajo de tu propio edificio, sino pueden estar en el edificio del lado. La mutualización de circulaciones verticales, es decir, el agricultor pasa por tu ascensor, y por lo tanto esto también a nivel de percepción y a nivel de cómo vives el edificio y cómo vives la ciudad agrícola, pues es diferente. Tú te puedes encontrar con el agricultor con sus tomates y su carretilla subiendo por tu ascensor. La mutualización de los residuos orgánicos del propio edificio, dentro del propio edificio, la mutualización de equipamientos como la escuela. Cuando no hay escuela, pues se utilizan los espacios para el barrio, o la mutualización también de la logística a través de agricultura aumentada, es decir, el agricultor no solo
pueda hacer agricultura, sino que puede tener otros servicios para la comunidad, como por ejemplo la recogida de paquetes o otro tipo de servicios que la comunidad pueda necesitar, se pueden implementar con la agricultura urbana. Y después también pues, la necesidad de pensar las viviendas de una manera diferente. Esto también lo exigimos en el propio proyecto, de entender que las tipologías de viviendas se tienen que pensar de manera diferente. A nivel de comercio, hay la superficie de comercio establecida, y después también lo que incorporamos también son los microcomercios, que son pequeños espacios de comercios para pequeñas... Para aquella persona que arregla los botones, ¿no? O aquella que vende pequeñas cosas que a nivel comercial, a nivel de encontrar estos locales, cada vez es más difícil poder encontrar pequeños locales para pequeños negocios. Entonces, nosotros esto obligamos en diferentes edificios que este edificio tenga esta tipología de comercio, ¿no? Entonces tenemos el espacio privado participado, que es el espacio comunitario que tú puedes entrar o lo puedes utilizar desde el interior, pero también se puede utilizar desde el exterior, el microcomercio y después lo que llamamos la placet. Son elementos que lo que buscan es la activación máxima del espacio público. Es decir, que el espacio entre lo público y lo privado sean lo más activos y participativos posibles. Y para eso tenemos que buscar elementos que lo activen, ¿no? Una de las cosas, pues aparte de estos locales que pueden servir para fiestas de la comunidad, que pueden servir para teletrabajar, que pueden servir para alquilar como un pop-up store, lo que sea, lo que también hay es muchísimos metros cuadrados de bicicletas que estamos obligados y que está fantástico de tener para las comunidades, que normalmente se acaban siendo trasteros o zonas oscuras, cerradas con una puerta, que es el sitio de las bicicletas. Nosotros estos metros cuadrados que están obligados por normativa, y está fantástico que lo tengan, lo incorporamos dentro de los halls. Es decir, las bicicletas se incorporan dentro de los halls, de manera que lo que hacemos es hacer estos espacios más grandes, que se adaptan los metros cuadrados a las necesidades propias de la comunidad, si hay más bicicletas o menos bicicletas, porque hay muchos de estos espacios que están vacíos o infrautilizados. Y después también lo que promovemos es la movilidad de las bicicletas, que es mucho más fácil si la tienes ya en el propio hall donde tú la colocas, o tienes una habitación que tienes que ir, que está oscura, que no te gusta, que está desarreglada, etcétera, sino que la incorporamos dentro de los espacios de vida de la comunidad. Y después las cubiertas, ¿no? Es decir, lo que decía, el 60% de las cubiertas están destinadas a agricultura urbana profesional. Por lo tanto, en las cubiertas tienes todos los espacios necesitados obligados que necesita el agricultor. Y después también a nivel de alturas, si tú pasas todas las instalaciones de ventilación, etcétera, a cubiertas, te es prácticamente imposible poder conseguir que el 60% de esta cubierta no esté llena de tubos y sea imposible y sea posible pues conseguir el 60% de agricultura urbana. Por lo tanto, nosotros obligamos también que la última planta sea más alta, de manera que a través de los espacios comunes puedas redistribuir todas las ventilaciones hasta un punto común, de manera que puedas liberar la cubierta para la agricultura. Otros elementos, como las viviendas atravesantes, es decir, prácticamente buscar el máximo de viviendas atravesantes dentro de cada uno de los proyectos, que las cocinas estén en fachada, que las circulaciones verticales y horizontales estén iluminadas naturalmente, que no tengan que abrir las luces, o que los parkings también estén iluminados naturalmente a través de diferentes mecanismos para conseguir temas de seguridad, de habitabilidad, que sean espacios mucho más habitables y que no tengas miedo de ir a un parking, y tener la posibilidad también de ser flexibles y de cambio de uso reversibles
en un futuro próximo por el cambio de movilidad que viviremos. Temas de oficinas. Ya no estamos trabajando en oficinas de 18, de 20 metros de profundidad, estamos trabajando en oficinas de 16,5, de 16 metros de profundidad, de manera que todos los espacios de las oficinas sean en primer yu, en primera fachada, de manera que estén iluminados y ventilados naturalmente, ¿no? Esto también es una batalla que hemos tenido dura, porque los promotores no entienden que no puedan hacer 18 o 20, pero en esta SAC están obligados a trabajar de esta manera, de manera que toda la gente que trabaja en este edificio tiene una ventana que puede abrir y tener iluminación natural, ¿no? Viviendas también que sean evolutivas, es decir, que tengan la capacidad de 3 habitaciones convertirse en 2 en un momento, que tú puedes tener tu vivienda pero que en un momento puedes separar una parte para un cuidador o para alguien, que entre 2 viviendas tú puedes tener un extra space que sea un espacio para las actividades particulares, tocar la música o pintar o lo que sea, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar y estudiar la manera de hacer viviendas adaptadas a las necesidades de cada uno de sus habitantes, ¿no? Entender los pasillos de una manera inteligente, entender las viviendas monoparentales. Hay muchos problemas de que la gente, las mujeres que tienen niños, pues tienes una vivienda muy pequeña, entonces adaptarlo a esta familia pues es complicado. Podemos trabajar en ellos, entender los balcones con una pieza en plus, entender espacios en las entradas o espacios que muchas veces están perdidos, pues darles nuevas utilidades. Manera de construir, una de las demandas que teníamos con los habitantes y que también encontramos absolutamente imprescindible y básica, es construir de una manera diferente, con materiales diferentes, como la madera, como la piedra, como la tierra, elementos prefabricados, de manera que tienes muchísimo menos tiempo de construcción, mucho más limpia, molestas muchísimo menos a los vecinos, a nivel de CO2 tienes mucho menos consumo, etcétera, etcétera. También es uno de elementos que son imprescindibles para construir y para trabajar en este proyecto. También estamos trabajando en temas de hábitat participativo o de crowdfunding justamente en un proyecto de todo el barrio, ¿no? Todo tiene sus certificaciones, ¿vale? Aquí de las viviendas, las oficinas, los equipamientos, el comercio también se está estudiando. Al final, esto de las certificaciones, pues lo ponemos, para nosotros no es lo más importante, al final son unos Excel que intentas cuadrar. Tú puedes tener las certificaciones BREEAM, Very Good y que el edificio sea realmente un desastre. Hay ejemplos en todos sitios, por lo tanto, muchas de las cosas que hemos hablado no tienen referencias en estas certificaciones, pero bueno, tienen que estar y también las tenemos, ¿no? Hay proyectos innovadores, como el proyecto del PITAP, que es un proyecto de un edificio que ha conseguido una subvención y ha ganado un concurso para desarrollar un proyecto de que todas las aguas tengan un ciclo cerrado dentro del propio edificio y se puedan reaprovechar las aguas grises, las aguas negras dentro de este edificio experimental dentro del propio proyecto del barrio, del trabajar con el ciclo del agua en este proyecto, ¿no? También estamos dando muchas estas conferencias y bueno, nos explicaban cómo estaba organizado esto, y entonces aquí hemos intentado resumirlo, ¿no? O sea, la ciudad es que identifica un proyecto o una zona a desarrollar, hace un concurso. Este concurso en Francia van lo que se llaman aménageurs, que son entes públicos
con derecho privado, o sea, como empresas público-privadas que desarrollan el proyecto. Esta Ménager lo que hace es contratar a unos urbanistas y todo el equipo pluridisciplinar que hemos visto al principio, pero también a medida que va evolucionando el proyecto y la innovación o las características del proyecto necesitan otros expertos, estos expertos también se van incorporando dentro del proyecto, ¿no? Esta entidad, esta Ménager, lo que se le entra el dinero de alguna manera para desarrollar el proyecto a través de los promotores que van comprando cada una de las islas a desarrollar, de subvenciones y participaciones a nivel nacional, regional y provincial que se van incorporando, y después lo que va pagando naturalmente es a todo el equipo técnicos, a los espacios públicos, y los equipamientos que van para la ciudad también los paga la propia entidad, ¿no? Un poco es esto. Es decir, estamos hablando de hacer una ciudad que tiene un aspecto, una estética, una ética también diferente, ¿no? Este es el proyecto que estamos en estos momentos trabajando, y hay diferentes proyectos, ya están en marcha de una manera bastante rápida, ¿no? Y un poco hasta aquí, ¿no? Aquí esta es un poco la presentación de intentar, la voluntad es de aprender a desaprender, ¿no? De que nos enseñan cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que ser los barrios, cómo tiene que ser la ciudad. Tenemos unas normativas que nos ponen límites por todos sitios, ¿no? La voluntad es hacer el proyecto y vemos cómo, de una manera inteligente y una manera creativa también, conseguimos darle la vuelta a las cosas para construir las ciudades que creemos, o al menos nosotros, cada uno la suya, pues que donde nos gustaría vivir y donde creemos que hacia dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Por lo tanto, creer en la utopía para nosotros es básica, y construirla, o al menos intentarlo llegar creemos que es el objetivo de nuestra profesión. Muchas gracias. Yo tengo otros proyectos, si continúo, vamos y entremos a otro. Es decir, que puedo continuar o podemos generar debate, preguntas de lo que queráis. A mí me parece todo fantástico. Por lo innovador, sí, de lo que nos estás transmitiendo, desde mi perspectiva sí que sería interesante que nos contases otras experiencias antes de entrar en posibles debates. No sé cuánto vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto he estado? Media hora. Has estado una hora. He estado una hora, vale. Entonces, si quiero os explico otras cosas, pero muchísimo más rápidas, como punteadas, si os parece, y no sé. ¿Sí? ¿O tenéis preguntas que...? Yo quería saber si Venga. ya está en marcha eso, o sea, ya se está construyendo. Sí, ya, es decir, el proyecto urbanístico está aprobado. Hay 7 zonas, 7 lots que se ha dividido de alguna manera en 7 partes, de las cuales hay 3 en marcha, ¿vale? Una que es al lado de la estación, donde tenemos una escuela de nuevas tecnologías y una residencia de estudiantes que se está desarrollando. Otra manzana toda completa, que hay oficinas y vivienda, y después donde hay la escuela nueva también se está desarrollando, y ahí en los proyectos básicos entrados. Es decir, que el proyecto está en marcha, y ahora estamos como, bueno, claro, todo este trabajo que hemos hecho nosotros de investigación y de reinvención de un barrio, pues, y lo vamos transmitiendo, aparte que están todos los documentos y cada uno de los promotores sabe perfectamente dónde se mete, y los arquitectos también han sido escogidos para entender cómo funciona el barrio. Cada uno de los... Realmente el proyecto es muy complejo y me he dejado muchísimas cosas, pero seguro que con las preguntas irán saliendo. De cada una de estas manzanas, que son de diferentes proyectos, se hace un concurso por promotores,
estos promotores tienen que gana el promotor y después se buscan los arquitectos y se hacen concursos de los arquitectos. Cada manzana de estas, que hay diferentes edificios, lo ganan 3 arquitectos que se reparten los edificios, la edificabilidad. Siempre hay un arquitecto con experiencia, que es el arquitecto coordinador de toda la manzana. Siempre hay un arquitecto joven, es decir, alguien que no tiene mucha experiencia, pero que con lo que ha hecho consideramos que a nivel de innovación, a nivel de arquitectura, pues se le tiene que dar la oportunidad. Y siempre hay otro despacho arquitecto donde la mujer es la que lidera el despacho. Y los edificios que habéis mantenido y que ya estaban, ¿no? Sí. ¿Esos también han hecho que los rehabilitabais? ¿El plan de las descubiertas vegetales o con el edificio que se ha rehabilitado es realmente uno, ¿vale? Que es uno de los edificios sociales, es el Trujillo, y este lo ha rehabilitado la propia la Ménager, el Valle Social, es decir, la empresa social que tiene todo, está muy lejos ahora llegar a él, pero se ha rehabilitado el propio edificio con los habitantes sociales, bueno, las viviendas sociales que hay. ¿Explico otro? Venga, va. Este es la Tram Nuage. Este es un proyecto al lado de París, en una zona que es un altiplano donde hay mucha niebla, hay mucha agua, y lo que quería hacer Carrefour es un concurso que ganamos y que justo después de ganar el presidente de Carrefour se jubiló. Entonces el que vino dijo que quería hacer lo suyo y que por lo tanto estuvimos un año haciendo el concurso, diferentes fases, y no sirvió de nada. Bueno, sirvió para aprender nosotros y cada uno de los proyectos te sirve después para otros, ¿no? Entonces esta es como la imagen del lugar, ¿no? El sitio con muchas nieblas. Entonces la base era cómo construimos nosotros en un sitio que realmente son campos, ¿no? En medio del campo va y colocas una universidad, ¿no? Las universidades, bueno, estas empresas grandes crean sus propias universidades y sus espacios de desarrollo de las startups, porque las universidades muchas veces no les forman como ellos quisieran, entonces ya hacen sus universidades, ¿no? Y un poco era esto, ¿no? El centro de formación de Carrefour, y donde colocaban las startups para desarrollarse junto con la parte educativa, ¿no? Por lo tanto, nosotros en estos campos enormes, colocar un edificio era como súper complicado, y lo que teníamos que construir es un paisaje, ¿no? Intentar entender el sitio como un paisaje y a ver cómo incorporamos el paisaje este programa, ¿no? Al final lo hicimos con un edificio basado en esto, en las neblinas estas, lo he pasado muy rápido. Es decir, como hay estas nieblas, hay lo que son las atrapanubes, que en muchísimos países, en Latinoamérica, en Asia, en África existen, que son maneras de recoger agua a través de unas telas que cuando las nieblas pasan, el agua se condensa y entonces se baja, va cayendo hasta poderlo recoger en una canal, en la parte inferior, ¿no? Y a partir de este elemento de decir, estamos en un sitio de agua, lo que hacemos es un edificio educativo del agua, entender el valor del agua, pues desconfiguramos el edificio a través de estas grandes pantallas recogedoras de agua, pero que también al mismo tiempo te servían para cultura. El edificio se acaba convirtiendo en el edificio atractor para todos los pueblos donde pueden haber actividades, porque la propia Carrefour necesitaba una sala de actos, necesitaba un restaurante, necesitaba todo eso. Pues ¿por qué no solo lo utilizamos para la gente de Carrefour, sino para todos los pueblos que hay alrededor, ¿no? De manera a ir muchísimo más allá de lo que nos pedían, ¿no? Y después hay una reflexión sobre cómo trabajar, ¿no? Entender
que la manera de educar o cómo nosotros aprendemos y cómo trabajamos, cómo nos relacionamos en un espacio creativo significa y obliga a espacios absolutamente diferentes, a trabajar de pie, estirado, a trabajar de otra manera, con espacios muy flexibles, con la capacidad de poderse adaptar a las necesidades de cada una de las presas y de cada uno de los sitios, ¿no? Y intentar entender que este edificio al final es un paisaje y que casi desaparece o quiere desaparecer dentro de este, ¿no? Esto es un proyecto urbano, por lo tanto sí que es más relacionado a lo que estamos hablando. Esto también es la entrada de París, esto es la Nacional, aquí tenemos París, y esta ciudad había hecho muchísimos proyectos de mirar a ver cómo rehabilitar o cuál era el proyecto de la entrada, ¿no? De la Nacional, porque al final había como muchos trozos de terrenos, edificios que ya habían quedado bastante obsoletos, abandonados, y entonces casi todos los proyectos que les hacían eran al final, ¿no? O sea, una fachada enorme, lineal, entrada a París, y claro, era como, yo soy Vitry, no soy París, ¿no? ¿Por qué le tengo que hacer yo la entrada a París? Que mis habitantes, como... Entonces, nuestro trabajo fue absolutamente al revés, ¿no? Es decir, no, esta Nacional tiene que convertirse en una calle, los habitantes que viven aquí en una parte de la Nacional y de otro, los tenemos que conseguir unir, tenemos que buscar la manera de construir ciudad de un lado del otro, ¿no? Y por lo tanto, a través de reuniones con los servicios técnicos, con los archivos de la propia ciudad, fuimos viendo que habían corredores verdes que se habían ido destruyendo, que habían ido desapareciendo, de manera que los fuimos recuperando y convirtiendo esto no en una fachada, sino realmente en transversalidad en este proyecto, de pasar, de entrar, ¿no? De la trama original, de entrar a París, a buscar la transversalidad de este proyecto, de tener este espacio público lineal, a empezar a crear unos espacios públicos donde pasaran cosas, espacios de oportunidad en relación del espacio público con el espacio privado, a entender las visuales transversales eran mucho más interesantes que las visuales lineales de la gran avenida, porque estas estaban en la escala de las personas, de las que vivían ahí, de intentar buscar la manera de que los habitantes de un lado y del otro pues se puedan relacionar, se puedan ver, puedan cruzar y puedan entender lo que pasa a un lado y al otro, ¿no? De incorporar, por ejemplo, esto es la central de calefacción de todo el barrio, y en vez de tener como esta visión lineal, pues estar trabajando con esta, ¿no? La transversal. Entonces, todos estos, en cada uno de estos lots, todos estos ecoconectores son espacios donde no puedes construir nada. Es decir, no puedes poner ni un armario de instalaciones, ni pasar una tubería por debajo, absolutamente nada. Son espacios ecológicos de biodiversidad que van cruzando la Nacional de un lado a otro, y que en algunos sí que pueden ser peatonales, de manera que sí que conectas una parte del barrio con la otra, ¿no? Este otro proyecto es en Montpellier, y está en esta parte, era un sitio maravilloso. Fuimos ahí y era con campos brutales, y querían hacer un barrio que realmente el concurso nos decía que teníamos que construir todo en planta baja más 4 y todo, calles, jardinito, casitas. Por favor, paseando por ahí dices, no puede ser esto, o sea, nosotros vamos a perder el concurso, me es absolutamente igual, vamos a intentar hacerlo de otra manera, y esto lo trabajamos con la paisajista Catherine Moschbach, también muy interesante, y empezamos a trabajar de cómo se movía el agua en el sitio, cómo se movía el agua y cómo podíamos trabajar con ella, ¿no? Y a partir de entender las zonas que consideramos que esto no lo podemos tocar, porque el mundo no se merece que lo destruyamos, pues cómo construimos un parque, y entonces cómo redensificamos las otras zonas, buscar maneras de redensificar estas zonas para poder liberar otras. Conseguimos meter toda la edificada que nos pedían a través de redensificar y buscar las maneras de colocar toda la edificabilidad de otra manera, ¿no?
perdimos el concurso con una excusa absurda que aquí nos habíamos pasado un poquito de un límite, pero conseguimos que los que ganaron al final no están haciendo el proyecto porque se dieron cuenta que era una barbaridad y este proyecto en estos momentos está en stand-by, pensando cómo se rehace, cómo lo haremos, ¿no? ¿Tenéis preguntas? Podéis preguntar, y otro proyecto último, es un proyecto más urbano, que es el parking de Montpellier, un proyecto que fue a Venecia, bueno, que realmente fue finalista, nominado a los premios Mies, bueno. Tenemos en muchísimas ciudades, estamos trabajando en muchísimos sitios alrededor de las vías de tren, alrededor de las estaciones, son todos los espacios de vías que existen dentro de las ciudades y que normalmente pues ahora se van quedando obsoletos, ¿no? En este centro, justo en el centro de Montpellier, quedaba toda esta zona enorme de antiguos espacios de SNCF, de los trenes franceses. Se había convertido en un parking enorme. Entonces lo que nos piden, ganamos el concurso para hacer el parking en un edificio en planta baja más 9, para poder liberar todo este suelo del parking, poder inscribir todos los coches y así poder hacer el proyecto urbano que estaba previsto, ¿no? Nosotros lo que empezamos es a pensar cómo este edificio no tenía que ser un parking, sino cómo en la situación donde estaba colocado, cómo podía convertirse más que un parking también en un conector urbano, ¿no? A estudiar cómo la posición de esta podía hacer que nuestro parking tuviera calles, una calle por dentro, ¿no? Porque era necesario conectar esta parte del barrio con esta, ¿no? Y por eso, pues, al final, nuestro edificio pues, es un edificio conector, ¿no? Estudiar la materialidad, ¿no? Cómo este edificio enorme que nos obligábamos a hacer dentro de la ciudad, con qué material lo hacíamos y qué capacidad tenía este material de entender el sitio, ¿no? Entonces trabajamos con piedra, que son con estos de cerámica, con un sistema que estaba saliendo de la universidad, que es a través del FlexBrick, que es como una cortina de piezas cerámicas. Se había hecho un prototipo en la universidad y de repente fuimos y les dijimos, bueno, pues haremos un edificio de 120 metros y 9 plantas de altura, y en Francia, ¿no? Fue bastante loco, porque naturalmente que un producto de España vaya a Francia en esto, pues los franceses no están muy contentos y entonces te ponen todas las pegas, ¿no? Entonces este producto tuvo que pasar un ATEX, que son sistemas de control donde te ponen el sistema en un huracán, como si estuvieras en el desierto, como si estuvieras en la Antártica, y para mirar a ver si no funciona, y te van poniendo todos los problemas posibles, los túneles del viento, todo para conseguir que fracases o que busques un sistema francés que lo consiga, ¿no? Bueno, pasamos todas las pruebas y aquí lo construimos. La cuestión es que este producto nos permite entender la materialidad del sitio, nos permite entender el origen, ¿no? La memoria, ¿no? La cerámica, la tierra, que están muy incorporadas dentro de los viñedos y dentro de la estética y la materialidad de Montpellier. Aparte, es un sistema rápido, es un sistema barato en relación a muchísimos otros, y es un sistema sobre todo reversible. Es decir, tú cada una de estas piezas las puedes mover y reconfigurar la fachada como quieras, ¿no? Aquí podéis ver un sistema. La otra cosa es que nosotros, en vez de hacer 220, 230, los forjados los hacemos a 260, de manera que este edificio se convierte en un edificio de código abierto, de manera que puedes poder reconfigurarlo, convertirlo en otro programa, ¿no? Aparte de la memoria, pues
este elemento organoléptico, ¿no? De sensaciones, ¿no? Esta fachada, pues cuando tú estás dentro, la luz va cambiando porque el sol va moviéndose, en todo esto las sombras se van cambiando, el aire cuando pasa a través de ellos también va generando sonidos diferentes, por lo tanto la sensación de estar en un parking es muy diferente, ¿no? El dejar pues plantas libres para que después podamos incorporar otros programas cuando la movilidad cambie y que por lo tanto necesitamos estas superficies enormes de parkings. Y incorporamos este edificio, este estudio a través también del edificio, ¿no? Este edificio que podría ser en un futuro. Es decir, nosotros conseguimos que este edificio fuera más alto, nos dijeron hacerlo más alto, construir más a través de un tipo de fachada que tenga la capacidad de transformarse y con el ADN que sea un edificio que en un futuro pues, se pueda convertir en otro tipo de cosas. Es un edificio que se está cambiando. Es decir, lo terminamos y al cabo de 5 años nos piden convertirlo en la central, me sale en francés, la central de calefacción de todo el barrio, pues se incorpora y se incorporan todas las placas solares. No hay ningún problema de que este edificio se vaya transformando y cambiando según las necesidades, ¿no? Un poco es esto, cómo convertir una pieza cerámica a través de unos alambres en una fachada, ¿no? Algo muy sencillo, pero al mismo tiempo colocado muy inteligente, no hay ni nada, ¿no? Solo con el peso se aguanta, ¿no? Y tengo otro, pero no sé si... Yo me puedo pasar aquí. Vale, explico este. Lo hemos ganado este año. ¿Me paras, Álvaro? No sé dónde estás. Tú me paras, sí. No, este es el último que llevo en la presentación. Esto es en la ciudad de París. En la ciudad de París, cuando ganó Anne Hidalgo, que es la actual también alcaldesa, uno de los proyectos más interesantes a nivel arquitectónico fueron los concursos Reinvente París. Estos concursos buscaron los solares que nadie quería, que no se hacían proyectos, que estaban abandonados, los más extraños, los más difíciles, y hicieron un concurso, ¿vale?, para desarrollar estos proyectos con la base de la innovación. De manera que si tú, como promotor, querías trabajar en París y no tener problemas, tenías que presentarte en este concurso y desarrollar un proyecto donde tenía que haber innovación. ¿Qué quiere decir? Trabajar en materiales diferentes, en programas diferentes, en sistemas de ventilación diferente, absolutamente al máximo de innovación posible, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hizo? Hizo que salieran proyectos muy interesantes y sobre todo un aprendizaje de todos los promotores y todos los técnicos de maneras de construir diferentes. Es decir, antes de estos concursos tú decías construimos en madera o construimos en piedra o construimos en fachadas ventiladas que no sé cuándo, y te decían no sale en mi Excel. Si no sale en mi Excel es muy caro, no se puede. Entonces, cuando tú obligas a toda la cadena de producción a hacer un concurso donde la innovación sea la base, donde tú tienes que dar un precio cerrado de un proyecto cerrado con hasta un gestor a nivel de usos, a nivel de programas cerrado, esto te obliga a aprender sobre esto, de manera que incorporas cómo construimos en madera, cómo construimos en piedra, cómo construimos de otras maneras, etcétera, etcétera. Cómo incorporamos estos sistemas de ventilación a través de... Esto lo incorporas dentro de tu conocimiento, por lo tanto, ganes o no ganes este concurso, cuando tengas otro proyecto verás que, hombre, pues este sistema que estudiamos ahí tampoco no está tan mal y lo podemos hacer y tengo esta empresa y aquí en vez de hacer unas oficinas normales podemos trabajar con esta gente que trabaja, que tiene espacios de trabajo diferentes, etcétera, etcétera. Esto cambió absolutamente y dio un paso adelante en Francia enorme en la manera de construir. Esto es el primer concurso que ha hecho de Reinvente 3, ¿vale? Y es un proyecto al lado del Sena, al lado de la Torre Eiffel, que está entre dos maneras de entender diferentes, el haussmanniano y las torres estas enormes, estas rascacielos. Nuestro proyecto de Grenelle está aquí, y que es un parking. Es decir, el concurso es un parking.
Y la manera de afrontar este concurso, en qué se basa ahora este Reinvente 3, es en la ciudad sobre la ciudad. Es decir, cómo nosotros trabajamos en la ciudad, en programas, por ejemplo, un parking, ¿vale? Convertirnos en otro edificio con la base de una nueva estética, muchísimo más sobria, de respeto sobre lo que hay. No de una arquitectura espectáculo, sino una arquitectura respetuosa. De manera que aquí, ¿quién ganaba? No quien conseguía más metros, sino naturalmente quien tenía el balance económico para la operación que funcionara, pero entender que aquí viviría gente que vive en un parking y que la memoria del sitio forma parte de la historia de lo que estás viviendo. Aunque estés en París, al lado de la Torre Eiffel, con unas vistas increíbles y viendo el Sena. Y que, por lo tanto, en la fachada de parking, que es la fachada que hay. Y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿quién ganaba también? Quien deconstruía menos y que construía para ganar los metros. Es decir, buscar cómo sacar... Claro, este no es un parking que tienes profundidad total, es decir, no hay ventilación, iluminación de nada, solo en la fachada esta, pues cómo vas sacando piezas que permitan esto convertirlo en vivienda habitable. Y después cómo consigues construir nueva superficie respetuosa con las normativas y también con los vecinos. Es decir, y al final este es el proyecto. El parking continúa siendo la fachada, continúa siendo la del parking, y hay unas pequeñas remontas que hacen que esta medianera pues ya no exista y que bueno, consigamos menos metros cuadrados de los que hay actualmente en el edificio, ¿no? De buscar cómo los vecinos verán esta nueva construcción y por lo tanto también a este trabajo con sociólogos de trabajar con los vecinos para intentar explicar el proyecto, el porqué e intentar incorporar sus preocupaciones. Hay elementos históricos como es todo el interior de la rampa del parking actual, que lo convertimos como una gran catedral de hall de entrada a la torre, y como la estética al final es buscar lo que existe y la relación con el entorno, ¿no? De buscar los materiales con el mínimo impacto de carbono, mirar las maneras de construir lo más respetuosas con los vecinos y con los propios materiales, el mínimo impacto, con madera, con metálicos y hormigón, porque tenemos la batalla, y esto sería otra cosa, de trabajar en madera en edificios altos por temas de bomberos. Los lobbies de los hormigones están intentando boicotear a los de madera, las maderas ya no hay suficiente producción de madera de cercanía, etcétera, etcétera. Esto sería otra. Y después entender que en París a 15.000 euros metro cuadrado pues puedes encontrar gente que entienda que vivir en otra estética, en una estética puede ser de un parking donde tú estás viviendo dentro, y que intentar que todo el edificio mantenga la memoria del sitio, ¿no? Que es este edificio. Y ya está, ya no tengo nada más, lo siento. Aquí sí que ya o me preguntáis o nos vamos a tomar algo. Una pregunta, una curiosidad. En el caso de la Rociedad, que es un proyecto precioso, ¿qué tal ha sido, cómo ha sido la acogida, por un lado, los habitantes y por otro lado, muchas veces, los agricultores profesionales? ¿Habéis encontrado agricultores profesionales? A nivel de los habitantes, todo lo que es los tú a tú, es esta metodología, permite incorporarlos desde antes de hacer el proyecto. De manera que es importantísimo porque el proyecto no es nuestro, es de todos. Y también es suyo. Hay cosas que se respetan, hay cosas, voluntades que no, siempre puede haber, pero sí que ven que el proyecto se ha co-creado. Y por lo tanto la aceptación es enorme, ¿no? Al principio, naturalmente, la Ménagère o la ciudad decía, cuidado, pero no expliquemos esto, no hacemos esto. Por favor, dejarnos hacer nuestro trabajo con los sociólogos. No se trata de llevar un sociólogo que vaya a hablar con la gente y nos pase un informe, sino trabajar conjuntamente con el sociólogo e ir a ver la gente a través con sistema de entrevistas individuales o con talleres o con reuniones,
para explicar, escuchar, ¿no? Y esto hace que la gente se lo apropie. Y cuando se lo apropia, pues te implicas. El urbanismo transitorio, con las obras de arte, con el trabajo sobre el edificio, el respeto sobre la memoria del sitio, que lo vamos recogiendo, la comprensión de por qué se está haciendo esto y no otra cosa, el entender que tú tienes unos árboles de ahí y al final, si tú incorporas a la gente dentro del proceso, y pues lo aceptan y la verdad es que ha ido muy bien y la gente que estaba reticente a ver qué pasaría, pues al final dicen, ostras, pues sí que funciona, es cómo lo hacemos, ¿no? Con respeto, no solo. Y a través de la agricultura urbana está siendo un reto, naturalmente. Es decir, durante todo el proceso no existe esto. O sea, de lo que estamos hablando lo estamos inventando. ¿Vale? Estamos creando. Entonces sí que hay experiencias de agricultura urbana, profesional, en pequeños sitios en Francia o en París o alrededores, donde hemos ido a hablar con esta gente, los hemos incorporado, las escuelas estas de investigación, institutos de investigación, dentro del proyecto para desarrollar la manera de hacerlo. En estos momentos estamos en concurso. Es decir, hay un concurso abierto, ya se han hecho 2 reuniones para explicar el proyecto y otra reunión para que los profesionales nos digan todas las preguntas y cuestiones y poderles contestar, y ahora están en proceso de ofertas. Cada uno podrá, no sé, por ejemplo, el tema de la espirulina en las cubiertas, con agua, la producción de algas, estos son temas interesantes. No puedes pensar que el agricultor será el mismo que encontrarás, es otra manera, y ahí es donde está el reto. De momento en Mercé hay 4 o 5 empresas que están dentro del concurso, licitarán y veremos a ver cuál, ¿no? El interior de otro tema, por ejemplo, que no hemos hablado, es estos interiores de isla, agricultura urbana, qué calificación urbanística tienen, ¿no? Porque el miedo es que dentro de unos años se conviertan en jardines. Entonces, la gestión, esto también, claro, a nivel legal, aquí también todo un trabajo importantísimo, ¿no? Igual que habéis visto la primera conferencia, pues cómo consigues todo esto cuadrarlo a nivel legal, ¿no? La voluntad es que los interiores de manzanas sean calificación de terreno agrícola, ¿vale? Por lo tanto no puedes hacer nada, y que después la gestión de la empresa de agricultura sea a través del ayuntamiento, de manera que los promotores alquilan al ayuntamiento por un precio simbólico y el ayuntamiento es el que gestionará toda la agricultura profesional. Y en este también a nivel legal es cómo obligar las copropiedades a que el agricultor pueda pasar por dentro y llegar a las cubiertas para cultivar. Esto también es un tema complejo con el que estamos peleando y para lo conseguiremos, ¿no? Claro. ¿No vinculáis la obligación de la agricultura al promotor de viviendas? No, porque si son viviendas libres, las vende. Está relacionado con la copropiedad. Claro. Sí, el promotor puede comprometerse, pero después, cuando vende, la copropiedad, a cabo de 10 años, puede decidir, pues no. Pero entonces ahí es el tema legal, cómo conseguimos que esto no haya vuelta atrás, es decir, o sea, agricultura siempre. Dime. Da la sensación en vuestros proyectos que una de las premisas es el entorno urbano y las relaciones personales en ese entorno urbano. El desarrollar la vida en la calle, o por lo menos crear un espacio que propicie eso. Pero estamos saliendo de un momento de pandemia en el que parece que la tendencia es a crear fortines dentro de casa en el que, bueno, ya sea con nuevos espacios, nuevas ventilaciones o más superficie de terraza, pero parece como que las relaciones personales, por lo menos, están en un momento más complicado. ¿Tú crees que eso va a cambiar la manera que tenéis de entender ese espacio urbano, los proyectos, la ciudad? Yo creo que la gente necesita relacionarse y lo que tenemos que darles oportunidades. Es
Es decir, si la ciudad no nos da oportunidades, si nuestros edificios no nos dan oportunidades, no nos relacionaremos. Hay, y lo he hablado aquí, es decir, la vivienda tiene que cambiar. Es decir, ya está bien de que los edificios hay las viviendas pequeñas de una habitación, 2 habitaciones, no tengan terraza. Todo el mundo tiene que tener su terraza. Aunque vivas solo o aunque no te puedas pagar de 2 habitaciones, todo el mundo tenemos que conseguir que sean travesantes o doble orientados todas las viviendas. Tenemos que intentar buscar la manera de entender también, de incorporar el vector tiempo en nuestras viviendas. ¿Y cómo estas viviendas pueden ser evolutivas a medida y se adapten a las necesidades personales de la vida, ¿no? Que vives solo, que encuentras pareja, que tienes hijos, que te separas, que te buscas otra pareja que también tiene hijos y después te vuelves a quedar solo y después... ¿Cómo hacemos que las viviendas tengan la capacidad de poder adaptarse a esto? ¿Cómo puedes hacer que los niños puedan jugar en la casa, aunque sea en el pasillo, que sea... ¿Cómo hacemos esto? Por lo tanto, hay una reflexión y en este sentido, en Francia, los proyectos que están en marcha, nosotros como urbanistas trabajamos dentro de las viviendas. Es decir, los arquitectos nos enseñan, no nos dicen, mira, cumplimos, sino no. A ver, ¿cómo has incorporado todos estos vectores, todo este ADN que hemos explicado hoy más, porque si no sería imposible? ¿Cómo los incorporas dentro de las viviendas y se discute en talleres para que se vaya implementando toda esta información? Es decir, esto está dentro de los proyectos de cada uno de los arquitectos y los promotores tienen que si no, que vayan a trabajar a otros sitios. Es decir, hay muchos sitios, no pasa nada. Pero aquí, si se trabaja, estamos haciendo un tipo de ciudad diferente, que tendría que ser no diferente, sino normal, pero que sí que es un modelo que realmente en Francia está teniendo mucha repercusión y por eso lo estamos explicando muchísimo y que de alguna manera este premio nos interesa no tanto por el premio, la verdad, sino por la capacidad que ha tenido el premio para poder, por ejemplo, hoy estar aquí, o estar la semana pasada en Valencia, en Madrid, y la semana que viene en Zaragoza, explicando esto y encontrando que muchísima gente está interesada en pensar las ciudades de maneras diferentes y que desde diferentes ámbitos lo están intentando y ver un proyecto que no es teórico, sino que es real y que lo estamos construyendo y que se construirá así, creo que a nosotros nos interesa poderlo explicar y nos gusta que así haya sido premiado en España para que se valore este tipo de urbanismo que es un poco diferente al que estamos acostumbrados a ver aquí. ¿He contestado tu pregunta? No sé, no me acuerdo ni qué era, pero me enrollé. ¿Tenéis algún modelo parecido? No te digo igual porque es muy innovador, pero algo que hayáis construido hace más tiempo y que en tiempos de la razón, quiero decir, que se vea que a lo largo de los años sigue funcionando bien, por lo que tú dices un poco, ¿no? Pues que la agricultura sea sostenible en el tiempo, o sea, que realmente funcione a lo largo de los años. De agricultura no hay modelo, no, este es a nivel profesional, es decir, edificios de vivienda, otros de barrio que tienen trozos de agricultura o jardines compartidos para agricultura, pero que todo el barrio a nivel de esta ciudad es que no hay ejemplos. Nosotros no hemos podido ir a un barrio en un sitio del mundo para poder saber cómo se hace, no, lo estamos inventando con todo el ecosistema de profesionales expertos, cada uno en su materia, para llegar a toda la información de esto. Pero sí que mucha parte de este ADN se va experimentando en cada uno de los proyectos. O sea, a nivel de viviendas, a veces no es necesario hacer un proyecto que sea todo innovador, sino que ir buscando en cada proyecto, ir un poco más allá, convencer al promotor de poner, por ejemplo, un edificio, un extra space, unos espacios de menos de 7 metros cuadrados que permitan a los vecinos, cada uno tenerlo para hacer actividades extras, ¿no? Como pintar, como poder tocar el piano, así, dentro de un edificio aparte, que estén ventilados, que tengan agua, etcétera. Pues estos son pequeños ejemplos que vamos haciendo en los diferentes proyectos
y que después se pueden incorporar, ¿no? Así que dices, bueno, consigues hacer este pequeño avance en este proyecto y en el siguiente haces este, porque ya lo has demostrado y puedes hacer otro, ¿no? Al final es poco a poco convertir cada proyecto en una oportunidad. Pues... Es con una herramienta a la hora de planificar, has hablado mucho de la memoria. Sí. La memoria persona. Yo preguntar, la memoria es selectiva. Y llegas al archivo hasta un punto que dices, ¿cómo seleccionas el punto de partida de esa memoria para que te quedes? No sé, veíamos la foto de Gagarin, ¿por qué no antes de Gagarin? ¿Por qué no unos 10 años después? O sea, ¿en qué momento o cómo decidís que esa es la foto que usáis para esa memoria? Porque al final, es decir, la memoria está muy relacionada también en todo el contacto con los vecinos, ¿no? Es decir, en saber lo que te transmiten, ¿no? De buscar. Aquí... Esa memoria ya es un tiempo limitado. Sí, claro. Sí, siempre tienes que escoger, naturalmente. Siempre tienes que escoger y buscas lo que encuentras más. Es decir, cuando hacemos el parking y entendemos el bombo con un elemento realmente interesante, pues sí, encontramos unas fotos que ves porque en estos momentos está todo con forjados y por lo tanto no tienes una visión del bombo, pero sí encontramos una foto antigua de este bombo con el lucernario arriba y bueno, al final donde te lleva la investigación. Entonces vas escogiendo lo que consideras que es lo que te puede interesar más. En esto los vecinos y toda esta metodología de entrevistas exploratorias te van dando pistas de lo que le interesa a la gente y te agarras cuando en Roger de Lille pues vemos en documentos pues todos estos ecoconectores, esto verde, pues a nosotros nos interesa el verde. Por lo tanto, te agarras a esto. Quizás a otro le interesará más, no sé, las baldosas, a mí no me interesan tanto, o no sé, o una escultura, o yo qué sé, qué memoria. Naturalmente, pues cada uno le interesa. Nosotros el verde como una infraestructura y entender esto nos parecía fantástico como agarrarnos para desarrollar el proyecto como entendíamos que tendría que ser, ¿no? Puede ser aleatoria, como la vida misma, ¿no? Como la vida misma, a veces te pasa algo, aquí nos conocemos gente que de una manera aleatoria nos podemos entender, ¿no? Gracias por aguantar, ¿eh? Gracias por aguantar, porque después de la primera parte durilla de normativa, quedarse para escucharme, la verdad tenía mérito. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias.